Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy traemos una novela dura que decidí leerla a raíz de una de las recomendaciones de algún programa de literatura también que sigo. Y bueno, pues me llamó la atención la historia que podía tener detrás. Como digo, una novela algo dura, aunque la escritora a veces omite algún detalle y la suaviza un poco, pero aún así es una novela que por su dureza, a propósito de los asuntos que trata, pues a veces cuesta trabajo leer. Nos referimos a Las orquídeas rojas de Shanghái, de Juliette Morillot. La historia de esta novela es la siguiente. En 1995 esta escritora y periodista francesa, que ha visitado y ha vivido durante varios años en Corea, ¿verdad? Pues conoció a una antigua esclava sexual, ¿verdad? Y decidió de una manera cruda, pero a la vez magistral, pues retratar y contarle al mundo pues las penurias que esta mujer, como otras tantas, había, había sufrido. La lectura de la novela pues te hace poner en vida te hace poner en perspectiva nuestra propia vida, ¿verdad? En el sentido de que a veces nos quejamos por pamplinas y después de leer esta novela, pues sinceramente tenemos que concluir que no tenemos derecho a quejarnos por minucia si lo comparamos pues con las barrabasadas y las penurias que han tenido que pasar pues en concreto estas mujeres. La novela comienza pues a principios del siglo XX, en el contexto de la expansión japonesa, pues por Mongolia, por Corea, por China y hasta llegar hasta lo que fue pues la India, Tailandia y todos estos lugares. Y que a través de engañifas, ¿verdad? Y de falsas promesas, pues engatusaba en este caso a las estudiantes coreanas, siendo poco más de unas niñas, y las convertía directamente en esclavas sexuales. En algunos momentos lo que se relata en la novela te revuelve un tanto el estómago y aún así creo que se ha suavizado bastante el relato. También te hace pensar pues que lo que es los japoneses, que ahora lo consideramos pues una cultura pues pacífica, eh, una cultura pues que respetuosa, y sin embargo entonces eran unos supremacistas de bastante cuidado. En nombre del emperador, pues creían que todas las razas asiáticas y todos los países de su entorno eran inferiores a ellos y que por ende tenían la potestad pues de reducirlos a poco más o a poco menos en este caso que animales y hacer con ellos lo que querían, incluso también algunas europeas que por avatares del destino casi que pasaban por allí en el contexto de lo que fue la cosmopolita Shanghái o Macao, colonias antiguas pues francesas e inglesas, quedaron bajo la órbita de influencia del imperio japonés y también ataron el lazo alrededor de su cuello. Esta es una novela básicamente no autobiográfica, sino biográfica, de una de estas flores orquídeas rojas de Shanghái, y todo lo que pasó desde que poco más que fue secuestrada saliendo un día del colegio, contando poco más de 12 años, las diferentes casas de consuelo que la llamaban ellos, que eran prostíbulos que ponían
a lo largo de la línea del frente para que los soldados y los oficiales pues se desahogasen. Entiéndase lo que quiero decir. Situación que se vio agravada una vez iniciado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y las peripecias que tuvo que hacer nuestra protagonista pues para sobrevivir. No, a veces con cierta dosis de fortuna y gracias sobre todo a una serie de contactos pues que consiguió trazar a lo largo de su periplo, que nos hace reflexionar también sobre la gran verdad del gran refranero español de un amigo está en el infierno, ¿verdad? Pues verdaderamente la protagonista de nuestra historia tuvo amigos hasta en el infierno, trabó amistad literalmente con demonios, pues que a la postre consiguieron ayudarla. No obstante, en esta novela pues también hay lugar, como en la vida, a pesar de las desdichas, pues para el amor, ¿verdad? Para la exploración, para la esperanza, pero esos no son más que oasis en la vida de esta persona con respecto al sufrimiento y la muerte. Y que si tú ves todo lo que ha pasado esta persona en concreto y otras como ella, pues te hace pensar que verdaderamente en su caso, como así se manifiesta, pues la vida no le mereció la pena. Teniendo en cuenta que las pocas alegrías que iba teniendo, que iba descubriendo, por una cosa o por otra, pues terminaba perdiéndolas y haciéndolas sufrir, ¿verdad? Hasta que un momento llega a pensar pues que quizás el propio universo está en contra suya porque no termina de levantar cabeza cuando ya le acaece otra desgracia. Ya al final de sus páginas, pues la protagonista de nuestra historia vivió uno de los acontecimientos en primera persona más crudos de la y más, digámoslo así, espectaculares pues de la historia de Japón y del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero aún así, en medio de la barbarie y en medio de la desgracia más absoluta, como decía Víctor Hugo, pues las flores más hermosas crecen entre la basura. De ahí surgió una esperanza, de ahí surgió una motivación para vivir, pero que a la postre fue un regalo envenenado a causa, no deseo contar mucho, de verdaderamente este acontecimiento catastrófico que hizo que lo que parecía en principio un regalo, disfrutó de él mientras duró, pero a la postre le causó también un gran sufrimiento de una manera injusta, porque el sufrimiento de esta persona venía sobrevenido por un acontecimiento fortuito, cual fue este acontecimiento que puso prácticamente fin a la Segunda Guerra Mundial y que merece mucho la pena y que verdaderamente te acerca a este momento histórico trascendental y te hace poco menos que estar allí presente al lado de la autora. Sí, pasa con todos los libros, especialmente con este, en el que las descripciones de verdad son magistrales, en el que acompañas a la protagonista, sufres con ella, vives con ella, vives los pocos momentos de alegría que tienes desde el sillón de tu casa, poco menos, te arrancas a aplaudir cuando le sucede algún evento que deja ver en el horizonte un atisbo de esperanza, pero que a la postre pues la realidad se impone y te deja un sabor más agrio que dulce. Sea como fuere, el viaje resulta fascinante, acompañar a esta mujer y a sus compañeras a lo largo pues de este sufrido periplo y del que pues, puede sacar múltiples
múltiples conclusiones, ¿verdad? Múltiples conclusiones sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre la injusticia, sobre el amor y sobre la necesidad de muchas veces, sobre todo, relativizar aquellos eventos aquellas desdichas que nos suceden, que de verdad que no son nada en comparación pues a lo que ha vivido esta mujer, y que al final creo que decía Mark Twain que la historia no es siempre igual, pero acostumbra a rimar, lo que quiere decir, al hilo de lo que ya vimos en uno de nuestros pasados vídeos, cuando hablamos de la ola. No debemos bajar la guardia en ningún momento, porque eventos como los que se relatan en la ola o en esta misma novela, pues no solo pueden volver a pasar, sino que seguramente mientras ustedes ven este vídeo están pasando en alguna parte olvidada del mundo. Una obra, como digo, que merece mucho la pena. Está escrita, aunque tiene poco más de 300 páginas, 400 mejor dicho, pues está escrita en letra pequeña. A veces se hace pues un poco cuesta arriba, pues por la precisión de las descripciones, que hace que puntualmente pues nos alejemos un poco de la acción principal, pero aún así resulta un deleite, merece mucho la pena y vamos a sacar múltiples lecciones de la historia de esta persona. Decía Séneca que en el vicio ajeno enmienda al sabio el suyo, ¿verdad? Y esta novela sirve pues también para reflexionar en no convertirnos nunca en pequeños soldados japoneses, ¿verdad? Decían los clásicos, creo que fue Pitágoras, que es peor sufrir una injusticia que cometerla. Y que a la postre, más tarde o más temprano, los personajes secundarios también que dan forma a la novela, en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los casos, mejor dicho, van obteniendo su karma, ¿verdad? Los que se han comportado mal y han abusado de los demás, pues a la postre van terminando, van cumpliendo, como digo, su karma, pero también no sucede en la mayoría de las ocasiones, lo que nos lleva a la conclusión de que a menudo pues la vida no es justa y no siempre da a cada uno lo que se merece. Sí, en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Pero no necesariamente siempre. Hay algunos que tienen al menos hasta donde podemos ver, la habilidad de escapar de la rueda del Dharma, y eso te lleva pues a debates más profundos, lo que me permitirían que no entre, porque no es el momento ni el lugar. Una gran recomendación, por favor, si tienen ustedes o dudan sobre qué leer, no se van a equivocar con estas orquídeas rojas de Shanghái. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle like, comenten y compartan, porque me ayudan un montón. Muchas gracias.